Garrido, bienvenidos a mi canal, a Red Room Blues. A ver, yo me había propuesto hacer un vídeo, ¿vale? En el que habláramos, bueno, pues primero voy a hablar un poco de qué es esto de la imagen, ¿no? Retomando aquel tema de aquel primer vídeo que hice sobre la imagen que nos fascina y hablando un poco pues de qué es, cómo funcionan los pósters de cine a la hora de darnos ganas de ver una película o qué lenguaje simbólico incluyen, y comentar un poco también unos pósters que me han parecido interesantes por toda la información que contienen, por cómo se distribuye esta información, y otros que me habéis propuesto vosotros, o bien a través de los comentarios que me dejasteis en aquel vídeo, o bien a través del propio canal, del propio Twitter, cuando, bueno, pues pregunté un poco que la gente me propusiera pósters de cine interesantes, pósters de cine inquietantes, etcétera. Pero bueno, para hablar de todos estos elementos voy a empezar hablando de semiótica, ¿vale? Que es una palabreja un poco jodidilla en todo lo que es el estudio del lenguaje visual, audiovisual, etcétera. Y que podemos entender como la relación entre signos. O sea, la semiótica en realidad es la relación entre signos. En realidad esto se aplicó sobre todo primero a la lingüística, y el primero en aplicarla fue Saussure. Yo creo que esto nace en los años 70 o por ahí, para diferenciar entre significante y significado. Por ejemplo, Saussure es el que dice, bueno, pues que este es el significante boli y tiene una relación arbitraria, las letras B, O, L, I, con el significado de lo que nosotros sabemos que es un boli, que es este objeto, para lo que sirve, etc., ¿no? Bueno, pues esa relación entre significante y significado, entre la palabra que designa y el significado que realmente tiene, también se da en la imagen, de una forma, por supuesto, muchísimo más compleja. Y en la imagen tendríamos un poco, pues por una parte el significante, ¿no? Es ese contenido de la imagen, es todos esos elementos que contiene la imagen, en los que estaría la luz, la composición, los objetos que aparecen, el color, la perspectiva, en fin, bueno, todo lo que atañe a la puesta en escena de esa imagen. Y luego estaría en significado lo que es el significado, el contenido, la interpretación, ¿no? A lo que alude esa imagen. Y en realidad, en el cartel de cine, a veces se da que es muy literal, es decir, que el título de una película, como veremos, va muy en la línea de lo que la imagen presenta, porque lo que busca es ser muy expositivo, ¿no? Es como si la palabra boli y el objeto boli pues coincidieran. En este caso, pues la imagen describe muy bien el título. Pero en otras ocasiones chocan. Hay como un desajuste entre significante y significado. Hay como algo que no acaba de cuajar bien, o algo que está como enrarecido precisamente por ese desajuste, porque no está claro qué es la imagen no es clara en su contenido. Y esos casos son muy interesantes porque normalmente tienen más capacidad de sugerencia, aunque son menos concretos a la hora de referirse al público objetivo al que va dirigido esa película, pero tienen muchísimo más valor como objeto artístico y normalmente mucha más creatividad. Pero luego vamos a entrar en toda esta movidita. Vamos a fijarnos en los pósters no porque son bonitos, ¿vale? No porque no porque son estéticos, no porque son muy creativos, sino por esta relación entre significante y significado, por esta capacidad de aludir a otros terceros o cuartos significados, por esta capacidad de crear inquietud, de sugerir. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Insisto, no en su cualidad estética, porque entonces tendríamos Casablanca, tendríamos, bueno, pues así una serie de cositas muy típicas que no es las que vamos a tratar. Entonces esto ya existe y lo podemos aplicar también al arte. Si alguien está estudiando arte o va al museo, pues se dará cuenta que esto también ocurre. Es verdad que ocurre con menos frecuencia o que tenemos que trabajar un poco más la mirada para darnos cuenta, pero por ejemplo, pues yo os remito a un cuadro que es de los más misteriosos de la historia del arte, precisamente porque no está clara su relación entre significante y significado. ¿Cómo sería
la obra La Tempestad de Giorgione. Es una obra del Renacimiento siglo XVI, Cinquecento veneciano. Una obra en que los teóricos del arte no se han puesto de acuerdo en qué significa. Tenemos ese paisaje al fondo, paisaje tempestuoso, ese hombre que está esperando a una mujer rubia que está desnuda, dando de mamar a un niño, que nos mira directamente en una situación que verdad como que genera, bueno, yo no quiero condicionar qué es lo que os genera, a mí me genera sensación de peligro, ¿no? De que esa persona, hay como una situación como de huida, como de incertidumbre, como de peligro, ¿no? No hay una cosa como muy armónica. Y bueno, ahí en ese cuadro pues la tempestad, esa imagen, esa mujer que nos mira tal, se da esa sensación de varias situaciones que entrechocan y que no tenemos claro qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Si se corresponde con una escena bíblica, si lo importante que es la tempestad es lo que ocurre al fondo, en fin, si es una huida, en fin, hay muchas interpretaciones. Luego, otro cuadro, por ejemplo, como la Mona Lisa, que es un cuadro archiconocido que estamos cansados de ver, que se ha hablado mucho de su misterio, la Mona Lisa, el misterio para aquí, para allá, todas estas teorías davincinianas, pero que realmente esa sensación de misterio que nos puede generar la Mona Lisa, y el misterio siempre tiene que ver con lo que no sabemos, tiene un sentido, y el sentido pues es que precisamente hay otra contradicción dentro de esta imagen. Hay alguna hay algún titubeo, hay algo que no es del todo coherente, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos bien, nos damos cuenta pues de que en el horizonte parece ser que uno el lado izquierdo es ligeramente más alto que el derecho, ¿no? No coinciden los horizontes. Puede que nosotros no seamos conscientes de eso, pero hay una irregularidad que hace que ese horizonte o que ese escenario en el que está ubicado la Mona Lisa pues sea un escenario imposible. Entonces, esto unido a que es muy difícil determinar el gesto, porque Leonardo aplicó la técnica del esfumato, de la difuminación, ¿no? Que él estaba intentando utilizar para crear más sensación de perspectiva, para el modelado de los cuerpos. La aplica precisamente en la Mona Lisa en los lugares concretos donde se determina ese gesto del rostro, que es en el rasgado de los ojos y en las comisuras de los labios, ¿no? Entonces, nos es muy difícil determinar qué ocurre con ese personaje porque se nos ha eliminado información muy importante, que es esa que corresponde con la gestualidad facial. Esa especie de desazón por las diferentes escalas que hay en el horizonte nos puede transmitir bastante inquietud, aunque nosotros no seamos conscientes de ella, y esto choca o es incoherente con esa aparente sensación de serenidad que evoca el personaje, ¿no? Hay una serenidad y por otro lado una inquietud. Entonces estas dos ideas se entrechocan y contrastan claramente en la Gioconda. También en la obra de Tiziano, ¿no? En la Bacanal, a mí me llama mucho la atención cómo hay toda una serie de elementos en ese cuadro que están relacionados, ¿no? Y aquí hay tiene mucho que ver con el misterio, cómo hay esos elementos que están relacionados y que dan nombre al cuadro y que van vestidos y que parece que forman parte de un grupo, y este elemento femenino, esta mujer que está completamente desnuda, que tiene esta luminosidad especial, ¿no? Que Tiziano nos la pone en primerísimo plano, pero aislada totalmente del grupo y desnuda. El póster de cine pues también va a tener esta tendencia, ¿no? a tener un significante y un significado, aunque vamos a ver que va a llevar una cierta evolución. Voy a hablar de los ejemplos. Quería hablar pues de la historia del póster de cine, que es una historia que sigue a la historia del cine. Tenemos que tener en cuenta pues que cuando aparece, por cierto, sobre los pósters de cine, títulos de crédito, etcétera, hay un podcast genial de los compañeros de Albacete de Web Entertainment, que os dejaré apuntado en
la descripción del vídeo para que, si tenéis curiosidad sobre el tema, lo escuchéis porque vale muchísimo la pena. Voy a hacer una breve descripción de cómo ha sido un poquito esta evolución con algunos ejemplos, pero muy breve. Por ejemplo, en los inicios, en los años 20 y 30, tenemos un cartel de cine que fundamentalmente es Art Deco, o sea que bebe mucho de la herencia del cartel publicitario que se estaba haciendo esos años. Con claras pues referencias a la ilustración muy de la época. A partir de los años 30 y 40, cuando ya vemos que se está codificando todo este lenguaje de cine clásico, aparecen pues carteles de cine que lo que van a intentar exacerbar sobre todo es al artista, ¿no? Estamos en la época del Star System y la actriz o el actor que interpreta a los personajes pues tiene casi más importancia que la película en sí misma, ¿no? Pues tenemos ahí algún ejemplo como Hilda. Va a haber que esperar pues eso, a los años 40-50, cuando las tipografías y los títulos de las películas adquieran importancia dentro del cartel, ¿no? Y entonces aquí pues ya tenemos distintos tipos de letras, de tipografías. Tenemos aquí, por ejemplo, Ben-Hur, etc. Y en los años 60 es cuando pues empezamos a encontrar ejemplos ya de películas un poco más elaborados, ¿no? 50-60, donde ya incluyen fotografías o fotogramas del film o una mezcla de fotografía con diseño gráfico, ya un poquito más, vamos viendo ya un poquito más una elaboración. Aparecen además aquí grandes genios, luego muy reconocidos del ámbito de la ilustración y del diseño gráfico y de los pósters de cine, como Saul Bass, que quizás es el más reconocido, bueno, pues porque también hace títulos de crédito, es el famoso creador de los títulos de crédito de Vértigo y del póster de Vértigo, del cartel de Vértigo, entre otros, por cierto. Luego tendríamos a Bob Peak, que también es conocido pues por el cartel de West Side Story, Chinatown, etc., ¿no? Y aquí ya tenemos pues a personas cuya creatividad está puesta al servicio del cartel de cine. Los años 70 son los años gloriosos del cartel de cine, hay una libertad creativa total, hay gente que se dedica a esto y luego poco a poco vamos a ver como grandes tendencias que realmente se circunscriben a géneros y a épocas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los años 90 pues esta tendencia al uso sobre todo de fotografías, pero sobre todo a resumir en una sola imagen el concepto general de la película, prácticamente sin demasiada complicación de elementos gráficos, etc. Y sobre todo a partir del 2000 lo que hemos ido observando es una tendencia al minimalismo en los carteles de cine, en muchísimos, que se puede observar en la actualidad, ¿no? Con películas como Nebraska, bueno, pues Langosta de Yorgos Lanthimos y Nymphomaniac o algunas otras, ¿no? Hay un crítico de cine que se ha encargado de unir, ¿no? y de darse cuenta de que independientemente de que los pósters de cine tienen mucho de creativo y tienen mucho de interesante, en realidad siguen a veces tendencias muy mayoritarias. Y por ejemplo, hay muchísimas películas que no es que se copien entre ellas, pero que utilizan formatos muy parecidos para vender tipos de productos, ¿no? Más que un tipo de película, un tipo de producto que tiene características similares, ¿no? Entonces él pues ha hecho como una especie de colección de pósters que comparten características. Por ejemplo, pósters que tienen fondo amarillo y que son comedias. Y hay un montón, es una barbaridad. No nos damos cuenta porque los asumimos un poco, pero está completamente diseñado pues por la mercadotecnia y no tiene ningún sentido autoral, ¿no? Luego, películas que tienen el ojo en primerísimo plano, y también hay un montón. Luego, eso, el héroe huyendo de espaldas. Películas de acción con colores azules y naranjas, también muchísimas. Entonces esto, por desgracia, pues nos habla de una industria que funciona más con códigos mercantilistas que con códigos artísticos, ¿no? Y que ha codificado que de una determinada manera el mensaje de la película llega a su público objetivo y no busca a veces ir a arriesgar en más allá. Obviamente, dentro del póster de cine, uno que es de los más nombrados normalmente, y que me lo sugirió cuando lo comenté y lo pregunté en Twitter, que por cierto es @redroomblues, ahí comento todo
para bien o para mal. Me lo comentó La Vida Buota, seguidor, ahí a tope. Y el póster es de verdad uno de los más comentados. Es el póster del Exorcista, ¿vale? De la peli del Exorcista. Peli súper conocida del mundo del terror. Vais a ver que muchos de los pósters corresponden efectivamente a este género y no es casualidad. No es casualidad, primero porque yo soy una gran friki defensora y admiradora del mundo del terror, pero en realidad, y yo esto siempre lo digo cada vez que la gente y me dice, pero ¿cómo puede ser? Y luego duermes y no sé qué, y no estarás bien de la cabeza, yo digo, no, pero es que es verdad, es un género donde precisamente debido a que ha sido considerado como muy de losers y muy... iba a decir outfit, y no es outfit, es outsider, ¿vale? Un género muy outsider, pues ha permitido más creatividad, más libertad creativa y mayor experimentación formal con la imagen. Bueno, pues lo que pasa con El Exorcista es que, bueno, aquí la contradicción fundamental es que no hay ningún exorcismo y no vemos exactamente ningún exorcista. El título sí nos dice que es El Exorcista, pero nosotros vemos una calle iluminada de una manera muy especial, muy contrastada, blancos y negros, todo como muy sobrio. Y esto es lo que llama la atención. Es un título de una película, en su momento fue de las más terroríficas. El título precisamente parece aludir a ese trabajo y en cambio vemos a un señor que podría ser un médico o un notario que se queda simplemente parado frente a una ventana iluminada. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Pues que no encaja mucho con la imagen que tenemos de un exorcista, ¿no? No encaja mucho con una imagen demoníaca, terrible. No es una imagen terrible, no es una imagen que dé miedo, es una imagen como muy burocrática, residencial, familiar. Claro, El Exorcista y una imagen familiar nos da bastantes pistas de hacia dónde va a apuntar el director, pese a que luego la película tiene toda su deriva, ¿no? Que es en realidad a que el mal, ese universo demoníaco, está pues mucho más ubicado en el mundo doméstico y en un mundo mucho más normal que sobrenatural. Yo creo que esa es la gran apuesta que hace esta película y que de alguna manera ya se encuentra aquí en el póster. Rosemary's Baby, La semilla del diablo. Esta creo que la puse en el vídeo de la imagen que fascina. Bueno, aquí fijaros la relación entre significante y significado. Vemos la imagen de Mia Farrow y el bebé que está efectivamente en la oscuridad, por lo tanto hay algo tenebroso relacionado con el bebé. En realidad está dentro de la cabeza de Mia Farrow. Si nos fijamos, esta colina, la colina de donde está ubicado el carrito, coincide con los ojos y la mente de Mia Farrow. Es como si esta oscuridad, o sea, tiene la doble lectura de que podemos entender que efectivamente lo demoníaco está... atañe al bebé porque está oscuro, pero también podemos entender que en realidad forma parte del universo mental de Mia Farrow, que es precisamente lo que dice la película, porque precisamente la película nos ubica el carrito del bebé en el interior de la mente de Mia Farrow. Bien, otro de los pósters que me habéis mandado y que es verdad que es una película que yo tengo muy poco trabajada, o sea, no lo había nombrado, pero es verdad que es uno de los mejores pósters y está bien porque es una película patria, ¿no? Que es Arrebato, de Iván Zulueta. Arrebato es otra de esas obras en las que el significante y el significado pues no tienen nada que ver, porque lo que vemos en la imagen no es un arrebato, es todo lo contrario, es una prohibición, ¿no? Es una negación. En la imagen hay 3 personajes, muchas sombras, muchos claroscuros que nos impiden ver, por lo tanto esas zonas de misterio que también sugieren muchísimo, y sobre todo ese gesto de esa
como ese dibujo que corresponde con el personaje de Eusebio Poncela, que está como negando, ¿no? Como colocándose frente a alguien y como en posición defensiva, ¿no? Frente a algo. Esto evidentemente tiene mucha relación con lo que luego va a ser la película. Pero en cualquier caso no es un arrebato, ¿no? Es como una defensa, es como una prohibición, es como una negación. Y a mí me llama la atención, ahí hay una contradicción clara, ¿no? Este póster nos lo sugería Iñaki a través de Twitter. O sea, hay una contradicción clara entre el título arrebato y lo que significa un arrebato, que tendría más que ver con un me vuelvo loco y mato a alguien, me vuelvo loco y beso a alguien, ¿no? De este tipo de cosas, de emociones súbitas, y con esta imagen de 3 personas más en retraimiento, ¿no? Más a la defensiva. Voy a hablar de un póster muy reciente, a ver qué os parece, que a mí me parece una maravilla el póster, ¿vale? O sea, el cartel, yo no sé por qué digo póster, bueno, que es el cartel de Roma, de Alfonso Cuarón. Yo, la verdad, cuando vi este cartel dije, esta película tiene que ser la hostia en vinagre, o sea, tiene que ser lo máximo, porque este cartel es una maravilla del señor. Y voy a intentar explicar por qué. Aquí no... Es verdad que no hay una contradicción entre significante y significado, pero la composición me parece gloriosa, o sea, me parece una gloria en vida. Mirad esta composición renacentista, porque ojo a esta composición triangular, neoplatónica. Estos personajes que no vemos dónde acaba el brazo de uno y dónde empieza el brazo de otro, agolpados los unos sobre los otros. En esta situación que no sabemos qué ha pasado, pero ha tenido que ser algo de una intensidad emocional brutal. No sabemos, ya digo, hay un apelotonamiento corporal que es que, verdad que es exagerado, pero al mismo tiempo con esta belleza del blanco y negro que hace resaltar las pieles. Pero además, aquí en la imagen es claro que al director no le interesan quiénes son los actores que interpretan a sus protagonistas. No es una imagen en la que el papel del actor, a diferencia de lo que ocurre la mayor parte de las veces, le importe al director. Por lo tanto, remite claramente al neorrealismo, a ese cine donde los actores eran personas reales, y con el título de Roma hace un énfasis que sin saber ya estoy hablando sin saber todo lo que sabemos de la película, remite a este cine neorrealista con un título que remite más todavía al cine neorrealista y que claramente pues se refiere a un cine donde no importa el actor sino el personaje y donde la emoción, la verdad va a ponerse en primer plano sobre la ficción. Claramente esto no es lo que es la película. Para mí esto es publicidad engañosa. Hablar de otro póster que me habéis nombrado y es este Fright Night, que me lo mandaba también Robé del Maíz en Twitter. Bueno, es muy interesante esta composición, la verdad es que tampoco hay contradicción aquí entre significante y significado, pero es muy interesante porque se pueden ver muchas cosas y metáforas visuales. Luego vamos a ir a las metáforas visuales. Fijaos que realmente aquí tenemos una casa pintada, ¿no? Una casa típica americana, esta arquitectura como neopaladiense, neoclásica, en estos porches americanos, y detrás pues esta figura como terrorífica, ¿no? Pero que tiene un punto como burlón también, ¿no? Es como, tiene esas dos cosas, pero realmente lo que llama la atención en la composición es que la figura, esta que sobresale por encima de la casa, encaja exactamente en la casa. O sea, para mí es un espíritu que realmente emerge del interior de la casa. No sé cómo explicaros. No es algo maligno que esté fuera, sino que emerge del interior. No sé cómo, no sé si me estoy explicando. Y esto me parece muy interesante de la composición. Joan. También mandaba a Joan el sacrificio de un ciervo salvaje, que a mí también me parece sumamente inquietante. Muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la composición espacial. Fijaros cómo este póster, que habíamos dicho que el Antimos lo podríamos situar, no he visto La Favorita y no sé cómo es el cartel, pero lo podríamos situar dentro de una corriente más bien minimalista.
utiliza simplemente una escena del film, pero alarga, ¿no?, ese espacio verticalmente, que es algo que tiene la película del sacrificio de un ciervo salvaje, que es una geometría espacial distorsionada y apabullante, ¿no?, apabullante totalmente. Y aquí esta geometría espacial alargada, ¿no?, es casi como si fuera como si Lanthimos hubiera hecho un manierismo en arte, pues lo hubiera hecho con la imagen en el sacrificio. Y yo no sé si os pasa, pero a mí ese cortinaje pesado del fondo me recuerda al monolito de 2001 y tiene bastante gracia el tema porque a mí la imagen tal cual está me recuerda bastante a la imagen de 2001. Es muy fría compositivamente, especialmente toda la obra de Lanthimos, pero esta es muy fría a nivel de arquitecturas, a nivel de espacios, de cristales, de paredes. Es una película que es frialdad pura. Recuerda mucho a Kubrick. Recuerda muchísimo a Kubrick y me hace mucha gracia porque lo pensé desde el primer momento y ayer justo leía en Twitter leía en Twitter que un chico que sigo en Twitter había puesto que había dicho: Nolan, lo sentimos, el nuevo Kubrick no eres tú, sino Yorgos Lanthimos, así rollo reivindicación política. Y yo, bueno, soy más de Nolan que de Lanthimos, pero sí que reconozco que Lanthimos ha emulado una composición del espacio que yo solo recuerdo haberla sentido, ese frío, haberlo sentido con películas de Kubrick, y creo que es brutal. No sé exactamente a qué remite. Yo creo que en el caso del sacrificio de un ciervo salvaje, que es una película que espero que hayáis visto, que tenéis que ver para que cada uno saque sus propias conclusiones, porque no está nada clara, pero efectivamente este alargamiento vertical tiene que ver, a mi modo de ver, con un intento de conectar un universo terrenal con un universo espiritual, demiúrgico, creativo, ¿no? Tiene que ver con elevar un poco la trama a un universo, a una especie de reflexión sobre las decisiones, el libre albedrío, etc. Y en última instancia sobre Dios, ¿no? Sobre Dios. Alicia me había mandado y me había dicho que le gustaba, que le parecía potente el póster de la última de Asghar Farhadi. No sé si la habéis visto, se llama Todos lo saben. Realmente es un póster bastante interesante porque aquí sí que vemos esa contradicción entre este título, lo que significa el título, y luego la fiesta que se nos muestra en la imagen. A mí personalmente me sobra un poco la parte inferior en la que ya vemos un poco estos personajes aislados, esta superposición de imágenes donde tenemos a Ricardo Darín, a Penélope Cruz y a Javier Bardem y vemos un poco el drama. Me parecería más potente la imagen de arriba, ¿no?, con esta boda aparentemente feliz, esta celebración familiar, y este título que claramente niega, ¿no?, viene como a contradecir la imagen que estamos viendo, ¿no? Todos lo saben, ¿no? Hay como un secreto compartido, ¿no? Nos induce a hablar de una cierta conspiración, pero también nos remitía a otro, Julia precisamente, que es un corto que yo no he visto. De hecho, precisamente pensaba verlo hoy, que es el de la película Madre, un corto que se llama Madre, y está genial porque es en realidad muy simple, pero sí que hay esta discordancia, ¿no? Ostras, ante este cartel, yo sí que siento esa extrañeza, ¿no? Esa especie de disonancia entre significante y significado del que hablaba antes, porque, jolín, tenemos por un lado tenemos esta fotografía desierta, un poco áspera, fría, un poco de playa invernal, ¿no? Esta fotografía de mar como triste, ¿no? Es como los sitios, esas playas a las que vas con el perro a olvidar a tu exnovio, ¿no? Pues ese tipo de imagen, con ese cielo así como de medio anochecer, y el título Madre, ¿no? Ostras, genera mucha inquietud porque no es una palabra la que tú tendrías asociada a ese espacio. A mí no me suscita maternidad ese espacio, ni que tenga nada que ver con madre. La verdad es que sí que genera dudas sobre qué es lo que puede albergar la película, porque el tema no está claro con esta imagen, ¿no? Y esta falta de claridad
que es tan sugerente, es la que nos remite al misterio, a querer saber precisamente más de lo que la imagen nos oculta. Hablando de madres, yo había propuesto también el cartel de la película Mother, que ya sabéis que es una de mis películas favoritas, porque juega con esta dualidad, ¿no? Por un lado se parece también mucho a un cuadro un poco romántico, un poco prerrafaelita, y a la vez, bueno, pues tenemos esta palabra mother, y luego esta imagen que parece como tan bondadosa y tan cándida y en estos tonos pastel, pues viene combinada de este elemento siniestro, que es que cuando nos fijamos nos damos cuenta que en las manos tiene pues un corazón sangrante, y esta dualidad entre el título, los colores pastel y este corazón y este órgano palpitante vivo, me parece que genera una contradicción que como que genera ganas de ver la película, la verdad. Genera un poco de inquietud y genera ganas de ver la película. Lo mismo sucede refiriéndome a películas que han tomado de la historia del arte su inspiración, pues quizás una de las más conocidas sea E.T., ¿no? Que se parece tantísimo a ese fresco de la creación de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y además es que no es que se inspire en un sentido negativo, es que tiene mucho que ver, porque si pensamos en ese fresco, que es ese momento en el que Dios da vida al ser humano a través de ese dedo, pero también si pensamos en el Renacimiento, ¿no? En ese momento en el que la confianza después de la época medieval vuelve al ser humano, el centro de la vida está en el ser humano. Miguel Ángel retrata eso en la Capilla Sixtina, pero es fruto de un momento, y en cambio en E.T. tenemos ese momento en el que se ponen en contacto la vida extraterrestre y la vida humana, y también estamos en un momento donde lo tecnológico, lo espacial, y está en el centro, en el epicentro del debate público, en el epicentro de los descubrimientos y de la ciencia, así como igual en el Renacimiento en el epicentro estaba el descubrimiento de cómo funcionaba la Tierra. Ahora el epicentro está en el descubrimiento de cómo funciona el espacio. Luego otros directores, pues por ejemplo, también recuerdan mucho a la Ofelia de Millet, el póster de Melancolía de Lars von Trier, y es interesante, ¿no? Ver cómo los directores pues utilizan elementos de la historia del arte. Y luego darnos cuenta pues que a veces el póster, ¿no? Que es ese elemento que nosotros, es decir, ese riesgo en el elemento gráfico del póster que luego es difícil ver en los pósters más actuales, por lo que ya hemos dicho, porque siempre ese riesgo formal a la hora de construir la imagen de la película puede significar que el público objetivo no entienda, no capte, no le llegue esa interpretación, y eso significaría a la postre pues una pérdida de espectadores, que a veces es un riesgo. Entonces por eso a veces siempre se tiende a la imagen arquetípica, porque es una imagen que ya a raíz de haber estado codificada simbólicamente durante tanto tiempo, pues se tiene más conciencia y certeza de que el público la va a recibir y la va a comprender. En cambio, siempre que hay un punto de experimentación formal, se cae en el riesgo de que el espectador no la reciba bien, y al fin y al cabo un cartel y un póster de cine pues es una estrategia de conocimiento, de publicidad, para conocer un film. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario, por favor, en comentarios. Mi nombre, ya sabéis, es Carlota Garrido. Este es mi canal Red Room Blues. Si os haya parecido interesante, pues ya sabéis que me podéis seguir a través de Twitter y suscribiros a través del canal y darle a me gusta. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Still the thrill that it was the day I found you seems like old time.
streets and flowers, old times, staying up all hours, making dreams come true, doing things we used to do. Seems like old times. Here with you. Thank you.